En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 9 horas del día 20 de diciembre de 2017, encontrándonos en el Hotel Fiesta Inn Centro Sur, ubicado en la calle Boulevard Bernardo Quintana, número 7000, Colonia Centro Sur de esta ciudad, domicilio señalado, sede alterna de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para que tenga lugar la sesión ordinaria 24/2017 del Pleno de esta comisión. En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como el artículo 14 del Reglamento Interior de la Comisión, y con el fin de proceder al desahogo del orden del día, solicito a la Secretaría Ejecutiva proceder al pase de lista de los integrantes del Pleno. Desde luego, presidente. Comisionada Marilena Guadarrama Cunejo. Presente. Comisionado Eric Horacio Hernández López. Presente. Comisionado presidente Javier Rascado Pérez. Presente. Presidente, le informo que hay 3 asistencias, 0 faltas y 0 justificaciones. En términos del artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión, existe quórum legal para sesionar. Declaro en consecuencia instalada la sesión e instruyo a la Secretaría Ejecutiva a dar lectura del orden del día. 1. Verificación del quórum, declaración de existencia del mismo e instalación de la sesión. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 4. Avisos oficiales recibidos por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 01/2017 en contra del Poder Ejecutivo asignada a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López. 6. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 10/2017 en contra del Partido Revolucionario Institucional, asignada a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López. 7. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 71/2017 en contra del municipio de Cadereyta de Montes, asignada a la ponencia de la comisionada Marilena Guadarrama Cunejo. 8. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 78/2017 en contra del Poder Ejecutivo, asignada a la ponencia del presidente Javier Rascado Pérez. 9. Asuntos generales. Pongo a consideración de los integrantes del Pleno la aprobación del orden del día. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Para desahogar el tercer punto del orden del día, consistente en aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, y en virtud de que el acta fue enviada a cada uno de los comisionados y al no recibir observaciones, se propone obviar su lectura y realizar la votación respectiva. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos el acta respectiva y se procede a la firma de la misma. De igual forma, para desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en avisos oficiales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le concede el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva para la lectura de las mismas. Gracias, presidente. Bueno, les informo que el día lunes 18 del 2017 llegó el correo remitido por Federico Guzmán Camayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, por medio del cual informa que hace el conocimiento del comunicado relativo a las modificaciones a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y a las directrices de verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia y atención a la denuncia para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. También les informo que el día 7 de diciembre nos fue notificado a la comisión la resolución dictada en el recurso de inconformidad 111/2017, en el cual la comisionada ponente Jimena Puente de la Mora resuelve revocar la respuesta del sujeto obligado y nos ordena modificar esta resolución. También les informo que al día de hoy hemos recibido 291 solicitudes de información, así como 115 recursos de revisión en lo que va en este. Es cuanto. Gracias, secretaria.
Siguiendo con el quinto punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 01/2017 en contra del Poder Ejecutivo, toda vez que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado al comisionado Eric Horacio Hernández López, se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. A continuación expongo el recurso de revisión 1/2017/E en contra del Poder Ejecutivo. En este sentido, el solicitante planteó la petición de la siguiente información. ¿Cuántas mujeres indígenas están privadas de la libertad por delitos contra la salud? ¿Cuántas de ellas están por el fuero federal? De las que están por el fuero federal, ¿cuántas de ellas están en proceso? ¿Cuántas de ellas están sentenciadas? ¿Cuántas de ellas están por fuero común? De las que están por fuero común, ¿cuántas de ellas están en proceso? ¿Y cuántas de ellas están sentenciadas? A dicha solicitud de información recayó la respuesta emitida mediante el oficio SPF, /UTPE, /SASS, /2581, /2016, en la cual le responden que la solicitud fue canalizada a la Secretaría de Gobierno, quien manifiesta lo siguiente. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Reinserción Social de esta Secretaría de Gobierno, se le informa que no es procedente proporcionar la información solicitada, toda vez que de acuerdo a los dispuestos por los artículos 8º, fracción tercera, 42, último párrafo y 108, fracciones primera y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como el 69 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, toda vez que el contenido de la misma constituiría datos inherentes a la seguridad pública del Estado y eventualmente con su difusión se obstruiría la prevención de los delitos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, fracciones segunda, 11ª y 12ª de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la información es reservada. Ante esa respuesta, el recurrente se inconforma, manifestando que la autoridad no entregó la información por tratarse de información clasificada, como reserva. La autoridad no argumenta cómo información estadística sobre la población penitenciaria, especialmente población vulnerable, como lo son las mujeres indígenas, pueden comprometer la seguridad pública. Tampoco indica cuál sería el propósito genuino de esta información para la seguridad pública, ni demuestra el efecto como establece la ley. La autoridad no argumenta y resulta imposible establecer el nexo causal entre el otorgar la información estadística de mujeres indígenas que se encuentran en los centros penitenciarios para delitos contra la salud con la prevención o persecución de los delitos, ya que no se vincula con acciones gubernamentales de prevención o persecución de los delitos. La autoridad penitenciaria, que en el caso de Querétaro es la Secretaría de Gobierno, está obligada a contar con la información solicitada, aquella que es necesario para garantizar que las condiciones de internamiento sean dignas y seguras para las personas privadas de la libertad. Está obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario. Al efecto, y una vez que se solicita el informe justificado por parte de la autoridad, mediante oficio SG/ST/2017/10, manifestó que la Dirección General de Reinserción Social es la institución perteneciente al sistema de seguridad pública que establece y controla la base de datos correspondiente al Estado de Querétaro y la encargada de actualizar en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria. Dicho sistema controla los registros de población penitenciaria en el Estado. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad establece en sus disposiciones que toda la información contenida en las bases de datos que integran el sistema se le atribuye la clasificación de reservada. La recurrente argumenta que no le parece aceptable que la información estadística de mujeres indígenas que se encuentran en los centros penitenciarios por delitos cometidos contra la salud tenga el carácter reservada. Sin embargo, los centros de reinserción social son lugares que por su naturaleza deben ofrecer seguridad tanto a las internas como al personal que ahí labora. Y al hacer del conocimiento público el número de mujeres con discapacidad que se encuentran internas o cualquier otra información similar que por su naturaleza es considerada como reservada podría ponerlos en riesgo, pues con base en esa información se podría llevar a cabo conductas que pudieran perjudicarlos. En este sentido, y
toda vez que confirman en el informe justificado la postura de que es información reservada, sin embargo en ningún momento hacen referencia a la determinación, al acuerdo del Comité de Transparencia de corroborar o ratificar que esa información es reservada. Esta ponencia, como medida para mejor proveer, solicitó al sujeto obligado justamente el acta correspondiente en este sentido para que pudiéramos ponderar toda la documentación. En este sentido, posterior al informe justificado, en lo que mencionaban que era información reservada, posterior a ello nos mandan justamente el acuerdo mediante el cual el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo emite una resolución en el cual se señala que se revoca la respuesta otorgada por parte de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno en el sentido de que la información solicitada se clasifica como reservada y que a través de la Unidad de Transparencia se debería requerir a la Dirección General de Reinserción Social lleve a cabo las acciones a que se refiere esa resolución, es decir, entregar la información. En tal sentido, mediante un nuevo oficio suscrito por el director general de la Subdirección Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social, se manifiesta y se informa a la parte solicitante respecto a la información que solicitaba. En este sentido, y toda vez que la propia autoridad revocó su propia respuesta de reserva y entrega el informe correspondiente a la solicitud de información, la cual no fue argumentada ni hubo ningún tipo de cuestionamiento por parte del solicitante, y toda vez que esa información se entregó antes de que se dictara la resolución correspondiente, en términos del artículo 154, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, la propuesta de esta ponencia es en el sentido de sobreseer el presente recurso de revisión en virtud de que el sujeto obligado entregó la información solicitada antes de que se dictara la resolución correspondiente. Es cuarto. Gracias, comisionado. Se pone a consideración de los integrantes del Pleno el recurso de revisión propuesto por el comisionado. Si hubiera alguna observación, en tal virtud se somete a votación la aprobación del mismo. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos el recurso de referencia. En el desahogo del sexto punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 10/2017 en contra del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado al comisionado Eric Horacio Hernández López, se le concede el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. En este sentido, tenemos que el recurso de revisión 10/2017/E fue presentado ante el partido, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Querétaro, y se inconforma respecto a la solicitud correspondiente lo siguiente. El solicitante solicitó el listado completo, vigente y en su caso registrado ante el Comité Ejecutivo Nacional del propio partido de los militantes integrantes del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Querétaro. Y dicha información la solicita en copia certificada. En su recurso de revisión, el recurrente manifiesta o argumenta que a su solicitud no recayó respuesta alguna en cuanto que le dieran información. En este sentido, y una vez solicitado el informe justificado por parte del partido político, nos señalan que anexan en el informe justificado negando los hechos y solicitan el sobreseimiento del recurso en virtud de que ellos argumentan que sí entregaron la información solicitada por el promovente. En ese sentido, anexan una copia de una cédula de notificación en el cual le entregan justamente 62 hojas
debidamente certificadas por la Secretaría Técnica de la Comisión, en el cual inclusive le señalan que los listados se encuentran electrónicamente a disposición del solicitante en la página de internet del Instituto Político de Referencia. En este sentido, y una vez analizado justamente el informe justificado y la información que solicita, el sujeto obligado se cumplió con la solicitud de información y en este sentido la respuesta de la información y la propuesta de esta ponencia es que toda vez que el sujeto obligado acreditó que le hizo entrega recurrente de la información solicitada, la cual consistía en la lista de los consejeros políticos nacionales, estatales y municipales en la entidad, en el formato que el propio instituto político la resguarda y sin que el recurrente se haya puesto a esa entrega o haya manifestado alguna inconformidad, se considera que no existe materia de estudio en el presente caso y la propuesta sería sobreseer el recurso de revisión toda vez que sí fue entregada la información en tiempo y forma por el Partido Revolucionario Institucional. Por lo tanto, en términos del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Servicios de Información Pública del Estado de Querétaro, la propuesta de esta ponencia sería sobre ese recurso de revisión. Es cuanto. Gracias, comisionado. Se pone a consideración de los integrantes del Pleno. Al no haber observaciones, se somete a su aprobación. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos el recurso de referencia. Continuando con el séptimo punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 71/2017 en contra del municipio de Cadereyta de Montes, toda vez que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. Se le concede el uso de la voz. Gracias, comisionado presidente. Bueno, pues se trata de recurso 71/2017, en el que se le solicita al municipio de Cadereyta informar detalladamente el trabajo realizado por los regidores, todos, del municipio, asimismo el total de gastos de representación y prerrogativas, todo lo anterior a partir del 1 de octubre de 2015 al 7 de julio de 2017. Se solicita reporte mensual y por regidor. En ese sentido, la respuesta por el municipio de Cadereyta es que manifiesta que no existe mayor inconveniente por parte de la Secretaría del Ayuntamiento en proporcionar la información solicitada. Sin embargo, atendiendo al volumen de hojas que representa su reproducción, deberá realizar el pago correspondiente por la reproducción de la misma, de acuerdo a los puntos establecidos en la fracción sexta del artículo 34 de la Ley de Ingresos para el municipio de Cadereyta y con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, deberá cubrirse de manera previa a la entrega la cuota de 390 hojas en la oficina de la Tesorería Municipal. Al respecto, el recurrente señala que es obligación de ellos entregar la información y es su derecho a recibirla. Es indispensable que la administración sea transparente y la información es de suma importancia para analizar la conducta y el buen desempeño de los servidores públicos. En ese sentido, el municipio de Cadereyta manifiesta el 12 de julio de 2017 la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información a través del oficio UAI/MEVV/58/2017 turna dicha solicitud a la entidad responsable facultada para responder al requerimiento ciudadano con el oficio que se exhibe. En la misma fecha, la Secretaría del Ayuntamiento informa a la Unidad de Transparencia que atendiendo el volumen de hojas deberá realizarse el pago correspondiente de acuerdo a la Ley de Ingresos, como ya se había mencionado, de 390 hojas. Y el 27 de julio, con número de oficio UAI/MEVV/63/2017, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información exhibe copia certificada. El 1 de agosto de 2017, el recurrente presenta solicitud en donde requiere que se indique el costo exacto en pesos de cada copia solicitada. Y
Y en este sentido señala que los montos están establecidos en la ley de ingresos en su artículo 34. Cabe mencionar que cada copia está, según la tabla, en 16 pesos. La información solicitada por el recurrente, consistente en informar detalladamente el trabajo realizado por los regidores del municipio, así como el total de gastos de representación y prerrogativas, es considerada como información pública con base en los artículos 66, fracciones octava, 25 y 67, fracciones novena de la ley en promedio. El artículo 119, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro establece que el solicitante de información debe señalar la modalidad en la que prefiere que se otorgue dicha información, especificando si será mediante consulta directa, expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos, situación que no acontece, puesto que el solicitante nunca solicita las copias de dichos documentos. A su vez, el artículo 121 de la ley antecipada establece que la información deberá entregarse tal y como obra en los archivos y expedientes o cualquier otro medio de acopio sin alteraciones, mutilaciones, y deberá mostrarse de manera clara y comprensible. El artículo 124 de la ley señala que cuando la información solicitada implique análisis, estudio o procesamiento de documentos con entrega o reproducción sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos, se podrá poner a disposición del solicitante consulta directa, salvo la información clasificada. Se considera además que no se cumple con el principio de máxima publicidad que dispone que la interpretación del derecho de acceso a la información pública debe prevalecer la máxima difusión y accesibilidad, así como la obligación de sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que toda persona pueda acceder a la información generada, administrada o el poder del sujeto obligado contenido en el artículo 11, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Cuidándose a dar por cumplida la obligación de respetar el derecho de acceso a la información pública, poniendo a la disposición y consulta del solicitante de información tal cual logra en archivos. En este sentido, la propuesta es revocar la respuesta hecha por el municipio de Cadereyta, toda vez que no entregó la información solicitada, y en consecuencia ponerse a disposición del recurrente para su consulta la información de los documentos que contengan detalladamente el trabajo realizado por los regidores del municipio, así como el total de gastos de representación y prerrogativas, todo a partir del 1 de octubre de 2015 al 7 de junio de 2017, y en su caso, aquella información que deba proporcionarse en copia, realizarlo de manera gratuita. Es más. Gracias, comisionada. Se pone a consideración de los integrantes del gobierno el recurso presentado. Necesita una observación. Tal virtud se somete a aprobación el mismo. Quien esté a favor hace manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos sin uso de referencia. Siguiendo con el octavo punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 78/2017 en contra del Poder Ejecutivo, toda vez que conforme el turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto fue asignado y expongo a continuación los libros. El sujeto obligado recurrido es el Poder Ejecutivo y en la solicitud en particular, concretamente solicitó una relación de los viajes realizados por el gobernador Francisco Domínguez Servién por el año 2015 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Pido que los datos estén desagregados por fecha, día, mes y año, motivo del viaje. Pido que estos datos estén en formato abierto, .xls o .csv. Asimismo, solicito las copias de la versión pública en forma digital de todos los comprobantes, facturas, tickets, recibos o cualquier otro documento que justifiquen el monto gastado en cada viaje, tanto por transporte como por comidas y cualquier otro gasto realizado durante el viaje. Venció el plazo para emitir la respuesta y de parte del Poder Ejecutivo no hubo alguna información o respuesta que se hubiera entregado en particular. En tal virtud, presenta en particular el recurso
de revisión y concretamente en los agravios del recurrente señala que hasta la fecha no he recibido la información que solicité. He realizado llamadas al sujeto obligado y la respuesta que obtengo es que tienen problemas para digitalizar la información. En la última conversación que tuvo lugar hoy me indicaron que recibiré la información el próximo lunes 18 de septiembre, pero el 24 de agosto pasado me dijeron que la recibiría el 25 de agosto. Adjunto el acuse de recibo de la mencionada solicitud, así como la notificación de ampliación del plazo. En el informe justificado, el Poder Ejecutivo señala que mediante el oficio SPF/UTP/SASS/1739/2017 manifiesta lo siguiente. La recurrente presentó la solicitud de información a través del sistema Infomex, ahora Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha 29 de junio de 2017. Debido a problemas técnicos con la digitalización de la información, no fue posible hacer su entrega en tiempo. En base a las razones que sí saber a la recurrente, e incluso se solicitó proporcionar una cuenta de correo para enviar los documentos. Una vez recopilada la totalidad de los documentos que conforman la información requerida por la solicitante, fue notificada a través del sistema Infomex, Plataforma Nacional de Transparencia, así como a la cuenta de correo electrónico mediante oficio SPF/UTPE/SASS/1380/2017 en fecha 18 de septiembre de 2017, para lo cual se anexa al presente la evidencia de las notificaciones realizadas por esta unidad. Una vez que se entra al análisis de este recurso y en términos del artículo 3º, fracción 13, inciso C, y artículo 66, fracción octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se establece que es información pública aquella que se refiere a documentos creados u obtenidos por el sujeto obligado en el ejercicio de sus funciones y que se encuentra en posesión y bajo su control, así como los gastos de representación y viáticos, el objeto de informe de comisión correspondientes. También es información pública, que es justamente la que coincide con lo que solicita el recurrente, por lo que esta comisión considera que es información pública. En el CD agregado al presente recurso por parte del sujeto obligado, se contiene un archivo PDF denominado folio 289417-1, en el que se aprecia un listado de comisiones realizadas en el extranjero entre 2016 y 2017, especificando el nombre del país, la fecha de la comisión, el objetivo, así como diversos documentos expedidos por hoteles, incluyendo facturas por diversos conceptos derivados de los viajes, a nombre del gobierno del estado de Querétaro, información que coincide con la solicitada por la recurrente, la cual le fue notificada por el sujeto obligado en fecha 18 de septiembre de 2017 y por esta comisión en fecha 21 de noviembre de 2017, sin que la recurrente manifestara inconformidad alguna respecto a la información proporcionada. En tal virtud, si bien es cierto que el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud de información hecha por la recurrente dentro del plazo legal establecido por el artículo 130 de la Ley de Transparencia, también lo es que el sujeto obligado entregó la información solicitada antes de que se dictara la presente resolución, la cual coincide con la solicitada por la recurrente, aunado a que ésta no manifestó inconformidad alguna respecto a la información que le fue proporcionada por el sujeto obligado, por lo que, de conformidad con el artículo 154, fracción tercera de la Ley de Transparencia, se propone que se sobresea el presente recurso de revisión. Se pone a consideración de los integrantes del Pleno, si hubiera alguna observación. Tal virtud, se somete a aprobación. ¿Se aprobó? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba por unanimidad de votos el recurso de referencia. Una vez agotados los puntos anteriores y encontrándonos en asuntos generales, consulto a los presentes si tienen algún punto a tratar. De ser así, favor inscribirlos con la secretaria. Presidente, le informo que no existen puntos registrados. No habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 9 horas con 47 minutos del día de su inicio, se da por terminada la sesión de pleno, excluyendo a la